Bueno, la semana pasada hablábamos de la normalidad, de este estado de normalidad en el que vivíamos inmersos y de una posible nueva idea de normalidad luego, una vez que superemos este contexto de encierro y de pandemia que nos mantiene cautivos. Por eso es que pensamos un caso de análisis nacional, una película muy conocida, Hombre mirando al sudeste, del año 1986, dirigida por Eliseo Subiela, donde hay un personaje que precisamente está cautivo, está encerrado. Se trata de Rantés, así es el nombre del personaje protagonista, un supuesto extraterrestre, porque él se define así como un ser de otro planeta, que aparece misteriosamente en el psiquiátrico donde trabaja el doctor Julio Denis. Rantés no tiene antecedentes, él afirma venir del espacio exterior para estudiar a los humanos, para estudiar la estupidez humana, dice él, y el cerebro humano, cómo es su funcionamiento. Y lo interesante es cómo su irrupción en este mundo normal, en el que vivía encerrado, vamos a decir de una manera simbólica, el doctor Denis, empieza a reencontrarse él consigo mismo, lo empieza a desequilibrar esta aparición de este personaje tan extraño que es Rantés, en una vida que, bueno, el doctor se va a empezar a dar cuenta, carecía de sentido, él estaba desdichado, desganado, su relación con los hijos estaba muy desgastada. Para terrible, decirle a mi papá que este fin de semana me gustaría ir a pescar y que me lo merezco porque me saqué un 10 en el colegio. Chao, aparato, con vos no quiero hablar. Decirle a mi papá que me llame. Lo que nos lleva, inevitablemente, a algunas preguntas que dispara la película. ¿Quién es el loco? ¿El que está encerrado en el manicomio? ¿O aquel que vive en esta supuesta idea de libertad, de naturalidad, de normalidad, haciendo su vida cotidiana y haciendo caso omiso, ¿no? Haciendo la vista gorda al sufrimiento propio y el ajeno, ¿no? A las relaciones con los demás, como dándolo todo por sentado. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro. La película nos permite pensar la normalidad en la que vivimos, el cómo hacemos caso omiso al sufrimiento del otro, el capitalismo, cómo el capitalismo, ¿no? Si lo llevamos a un sentido más amplio, abandona personas y nosotros en nuestra vida, en nuestra normalidad, miramos hacia otro lado. También nos permite cuestionar cómo se patologiza, digamos, las personas, cómo se establece esa diferencia con el otro que resulta extraño, que nos desequilibra nuestra normalidad. Y todo esto se muestra de manera bastante explícita en la película. Es interesante pensar cómo en nombre de lo racional, desde la concepción humana, desde una concepción científica, ¿no? O positivista, que todo lo que nos sucede tiene que tener una explicación lógica y coherente, y en nombre de eso terminamos inhumanizando o generando una diferencia muy notoria en nuestra relación con los demás. Creamos esa diferencia, ese distanciamiento que lo que hace es, entre otras cosas, por ejemplo, patologizar al otro, ¿no? Condenarlo a la diferencia. Rantés mismo dice en la película, le dice al doctor, yo quiero que me entienda, no quiero que me cure. Es interesante entonces pensar nuestra relación con los demás una vez que salgamos quizás de este estado de cuarentena y tengamos que volver a nuestra cotidianidad y repensar necesariamente la idea de volver a la normalidad. Vivimos acorralados en una supuesta racionalidad moderna, instrumental, extrema, que termina siendo menos racional que la idea de racionalidad que viene a traer Rantés. Él dice que sus actos son racionales, a diferencia de los humanos, porque él ve a alguien que tiene frío y lo abriga, alguien sufre hambre y él le acerca un plato de comida. Nosotros en nuestra tendencia a la normalidad le buscamos un sentido lógico a todo y no entendemos este otro tipo de desequilibrios que se nos presentan de repente. Naturalizamos todo sin darnos cuenta de que hay cosas que realmente son inhumanas en la ciencia o en la racionalidad, ¿no? Las inyecciones en el neuropsiquiátrico que se muestra en la película, las inyecciones, los electroshocks, todo este tipo de cosas de tratamientos extremos que se les hacen a los que están recluidos ahí, que justamente tienen un lado muy inhumano, muy represivo, muy patologizante, además de que en la película hay claras relaciones y reminiscencias a la época de la dictadura, post-Malvinas y demás. Bueno, en fin, nos parece que es una película muy valiosa para pensar en este estado de encierro, en cuarentena, en esta supuesta normalidad suspendida en la que estamos, y para pensar justamente, la película se llama Hombre mirando al sudeste, hacia dónde vamos a estar mirando nosotros cuando salgamos de este encierro. Y cerramos con esta escena que para nosotros es fabulosa y que un poco sintetiza todo el poder simbólico de la película, la escena de la sinfonía.